Saludos, bienvenidos sean cada uno de ustedes a este primer episodio de Pauta Vial Podcast. Este es el espacio que unifica a todos los sectores que están tomando acción para mejorar la seguridad vial en la República Dominicana. Ustedes saben que la seguridad vial ahora mismo es fundamental en la sociedad dominicana. Es una de las principales causas de muerte y esto es lo que nos motiva a participar en este podcast. Mi nombre es Víctor Castro y para mí es un verdadero placer formar parte de este proyecto y estar a disposición de ustedes. Pero no estoy solo. En el día de hoy me acompaña mi compañera, la que va a estar conmigo en este proyecto que inicia hoy, pero que no se detiene y que viene con fuerza. Se encuentra conmigo hoy Anás Rodríguez, quien es una formadora del sector, está involucrada con el sector transporte y el sector educación vial, y para ella también vamos a darle la bienvenida. Anás. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de iniciar en el día de hoy este proyecto. Para mí es un placer compartir este espacio contigo y con todos nuestros oyentes. Aquí hablaremos de materia de educación vial para el beneficio de todos los ciudadanos de nuestra amada República Dominicana. ¿Y qué te motiva a formar parte de este proyecto que busca llevar educación vial a todos los sectores en la República Dominicana? Bueno, mi motivación principal es sumar un granito de arena para cambiar la realidad vial de nuestra República Dominicana. Ver si podemos transformar las conductas de los conductores en la vía, de todos los actores que participan en lo que es el tránsito de nuestro país. Sí, porque cuando hablamos de actores de la vía, es bueno que la gente sepa que las vías no son solo para los conductores, también son parte de las vías los peatones, los ciclistas, las personas que se mueven en sillas de ruedas. Todo el que hace uso de la vía es un actor de la vía y también merece transitar con seguridad. La intención nuestra es esa, llevar orientación, educación, no solo a los conductores, también a los peatones que tienen que hacer uso correcto de las vías. Así que Anás, bienvenidas y espero que disfrute esta hora de conversación. Vamos a tener invitados especiales. En el día de hoy tenemos un invitado que es un experto en el área de educación vial y va a estar dedicando unos minutos con nosotros. Es una joya que tenemos en el día de hoy, el profesor Carlos Reynoso, que tiene toda una vida dedicado a formar conductores, a formar formadores a través de la Escuela Nacional de Educación Vial del Intran y en otras instituciones también que ha formado parte. Él va a estar hablando con nosotros en el día de hoy. Dime, Ana, ¿tú conoces a Carlos? ¿Tú sabes de su trayectoria? Claro. Carlos Reynoso es una persona, un personaje conocido en temas de educación y seguridad vial, con vasto conocimientos en el área. De verdad que para mí es un honor compartir este primer episodio con usted, con él, y compartir con la gente, con la ciudadanía, para que estén educados, informados y podamos todos sumar a que el tránsito de nuestro país pueda mejorar. Tenemos que bajar ese índice de siniestralidad, tenemos que bajar de ser el segundo país con más muertes por siniestros viales. Y yo sé que este podcast, este canal de Pauta Vial va a poder sumar para que eso sea una realidad. Es importante también decir que Pauta Vial no solo es el podcast, también es el periódico pautavial.com y en las redes sociales también estamos compartiendo contenido de orientación a la ciudadanía. Como nuestro esquema es convertir al invitado en el protagonista de este podcast, a partir de ahora vamos a regresar con nuestro invitado de hoy y vamos a llevar este plato fuerte a la ciudadanía, a los espectadores que están viendo este espacio. Así que muchísimas gracias por estar ahí y ahora vamos a recibir a nuestro invitado. Queridos oyentes, en este primer episodio de Pauta Vial Podcast vamos a tratar temas que nos interesan a todos. Desde los giros a la izquierda y las medidas tomadas por el Intran, los accidentes o siniestros y también las medidas de seguridad de retención infantil. Para conversar sobre estos puntos tan importantes, tenemos aquí a nuestro invitado especial, el licenciado Carlos Reynoso, quien va a desarrollar cada uno de estos temas de interés para todos. Con nosotros, Carlos Reynoso. Carlos, bienvenido.
Bien, para mí es un gran honor acompañarles a ustedes en este inicio de un proyecto tan importante que ya tiene varias ramificaciones. Esta es una de ellas a través ya de la presencia a nivel de los podcasts estos. Y además ya tenemos un portal, ¿no? Que es uno de los portales más floridos, más bien elaborados, muy atractivo, ¿no? Pauta Vial. Invitamos de hecho a todos a la audiencia nuestra, ¿no? Que visite ahí y que se mantenga al tanto de los temas viales a través de estos medios tan significativos. Bueno, para mí es un gran placer acompañarles. Son mis hermanos, mis amigos, y bueno, yo soy parte de esto. Es importante resaltar, Carlos, como mencionas el periódico digital, que Pauta Vial no solamente se encarga de presentar el tema diariamente que vemos en las calles de accidentes o situaciones viales, sino que también presenta temas de educación vial, porque entendemos que muchas personas cometen infracciones día a día por desconocimiento. Entonces, nuestro periódico digital se encarga de promover la educación vial en el entorno ya sea para el peatón, ya sea para el conductor, para el ciclista, para todos los actores de la vía. Muy buena iniciativa que hace falta en nuestro país. Lamentablemente, requerimos, los que estamos involucrados en esta temática de trabajar a favor de la educación y la formación vial, requerimos el apoyo de gente, de instituciones que no la tenemos realmente. Y uno de los, digamos, de las falencias que tenemos que enfrentar es precisamente la falta de sentido de compromiso de entidades y personas. Hay un tema con esto que cuando logremos involucrar a una mayor cantidad de personas, estaremos en mejor condiciones de enfrentar esta problemática tan grave. Y por eso saludamos este programa, saludamos el periódico virtual y todo eso en virtud de que está abordando una temática que debiera ser abordada con mayor seriedad y preocupación por parte de la mayoría de los medios, de los líderes de opinión, etcétera, etcétera. Carlos, antes de iniciar, de entrar en materia, sería bueno que tú le cuente a la audiencia un poco de tu trayectoria. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto de la educación vial? ¿Cuándo te inicia? ¿Cuándo tú tienes tu primer contacto? ¿Y cómo es ese inicio? ¿Cómo te involucra con estos temas? Sí, es muy interesante. Yo vengo de las universidades. Yo era profesor de UTESA, de la Pucamaima, de la Universidad Abierta para Adultos y de la Universidad Católica de Santo Domingo. Llegó un momento de mi vida que ya por la edad y debido al hecho de que ya mis hijos no requerían, digamos, tanto de mí porque eran profesionales, entonces yo entendí que ya no tenía necesidad de estar trabajando de noche, por ejemplo, en la Pucamaima. Yo tenía carga académica en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando yo comencé a trabajar en el área de la educación vial, la ley que estaba vigente era la 241, la ley de tránsito de vehículos de motor, que fue abolida, lógicamente, por la ley 6317, que fue promulgada por el 21 de febrero del 2017. Y ahí cumplió 50 años esa ley 241, porque fue aprobada el 28 de diciembre de 1967. Ahora, ¿cuándo tú notas que empieza a haber un deterioro o que empiezan a incrementarse los siniestros viales, los accidentes de tránsito? ¿Con la antigua ley ya existía ese problema o eso se ha agravado ya con los años? Sí, está claro que en la medida en que ha ido aumentando la densidad poblacional y la densidad de tránsito, lógicamente el problema vial se ha incrementado en virtud de que las calles no han crecido. Si bien es cierto que República Dominicana está hoy en día en una posición, digamos, de primer orden en lo que tiene que ver con infraestructura vial, y cuando hablamos de infraestructura vial se enfoca fundamentalmente en lo que son las autopistas y esas cosas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, a través de lo que se denomina el informe de competitividad que ellos emiten cada año, sitúa a la República Dominicana en el quinto lugar en mejor infraestructura vial de toda América Latina, incluso por encima de Brasil.
Cabe aclarar que no estamos hablando de la dimensión de la infraestructura vial. Pero Carlos, la gente puede confundirse porque cuando tú transitas por las calles y encuentras muchos hoyos y mucho, o sea, eso como que estemos en un lugar así como que pudiera La parecer, percepción que puede sí, tener el ciudadano Sí, no es lo que las estadísticas, ¿verdad? sí, eso es cierto, el tema de las percepciones y a veces de la ignorancia de la temática, porque por ejemplo el enfoque que hace el Foro Económico Mundial habla de conectividad terrestre. ah, ok, Y entonces, en ese ok, sentido, República Dominicana, tú vienes desde Herrera hasta el aeropuerto y hay una infraestructura que te permite esa conectividad. Ahora bien, que haya un montón de personas que no tienen sentido de compromiso, no tienen disciplina, no respetan las normas digamos, ese paso que podría ser fluido, se convierte en una zona llena de obstáculos. Y entonces el tema de la conectividad terrestre, que es de la que habla el Foro Económico Mundial, sí la tenemos. Y sí. nosotros, cabe decir que en términos de infraestructura vial y la calidad de la infraestructura vial, nosotros ciertamente estamos por encima de muchos países de América Latina, porque por ejemplo esas vías que tenemos de circunvalación en varias zonas, la autovía del Coral, la autovía del Este, todo eso son modélicas, son realmente modélicas en el área. El problema está en los que andan por ahí y la forma como andan por ahí, que ahí es que está el problema. Los niveles de educación de la gente. Y yo diría que más que educación es falta de conciencia. Ahí hay un tema que podría combinarse. O sea, cuando hablamos de educación, ciertamente, la educación en el más amplio sentido de la palabra puede viabilizar lo que es la concienciación. Pero usted puede tener conciencia aunque no sea una persona ilustrada. Claro. Usted puede encontrar una persona, digamos, de una zona rural, muy rural, en la que no haya tenido acceso a la escolaridad en un grado muy significativo, y son personas que tienen un nivel de conciencia ponderable, admirable, y no han requerido la instrucción académica para ello. Lógicamente, hay una combinación ahí. La instrucción, la educación permite viabilizar lo que es la conciencia, porque por ejemplo, tú puedes darte cuenta de muchas cosas si estás alfabetizado, que puedes leer, ¿verdad? Contrario a si tú no tienes acceso a la lectura, a la información plena. Por eso se decía anteriormente que el analfabeta, el analfabeto o analfabeta, que eran como se decía anteriormente, la Real Academia aceptó el analfabeto. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos lamentablemente muchos analfabetas, una persona está alfabetizado pero es disfuncional. Sí, Es sí, un analfabeta no funcional. sí, efectivamente. Entonces, Carlos, si bien es cierto que en algunos tramos de nuestro país se requiere un mantenimiento constante en la calzada para que pueda haber un tránsito de vehículos, personas, bicicletas, motocicletas fluido, también es cierto de que el tema del embotellamiento se da mucho por la conducta de los transeúntes. Es un tema más conductual que de estructura de las avenidas, carreteras y demás. Sí, efectivamente, y tú me estás dando la razón a lo que yo planteaba ahorita. Y con respecto a lo que decía Víctor de digamos, de las calles que puedan tener hoyos, debemos considerar, digamos, de manera objetiva este tema. Si usted analiza, por ejemplo, en las zonas donde hay mayor densidad de tránsito y donde se producen la mayoría de los entaponamientos, esas vías no tienen problema de hoyos, Víctor. Los hoyos están en el barrio donde yo vivo, en Villaduarte, que quisiera que arreglaran eso ahí, porque, oye, torna aquello más paupérrimo y más degradante, ¿verdad? Pero por ahí es que andan esos problemas digamos, de baches, ¿verdad? En las calles. Pero hay que admitir que las principales vías por donde transita la mayor densidad de tránsito no tienen problema de bache. Y tú lo dijiste muy bien. El tema es de parte de los usuarios de las vías públicas. Mire, yo puedo contarle una breve anécdota. En el 2007, en el 2009, yo estuve visitando, yo estudié en Francia, pero en estos casos que voy a citar ahora, ya no estaba como estudiante, sino con la hija mía.
es fruto de una promesa que le había hecho, que no pude cumplir en el momento que alcanzó los 15 años, pero en los 16 sí pude cumplirlo, ¿no? Entonces la llevé a París y yo tuve una experiencia entrando a la ciudad de París porque me hospedé en un hotel en las afueras, cerca del aeropuerto. Y hay un taponazo peor que de los muchos que hay aquí. Pero hay una gran diferencia, que es fluido porque nadie está cambiando de carril, nadie le está tocando bocina porque de hecho está prohibido, como aquí, que la ley lo prohíbe. O sea, lo prohibía la ley 241 y lo prohíbe la 6317 también, tocar bocina en la ciudad. Pero es una utopía, ¿no? Porque lo que más Sí. se hace aquí es tocar bocina. Pero en Francia se cumple. Y tú puedes ver esa cantidad enorme de vehículos entrando a la ciudad de París desde las afueras. Unos tapones larguísimos, pero fluyen y Pero nadie cambia de carril. déjame aprovechar ahora que tú hablas de París. ¿Tuviste en París los agentes de tránsito dirigiendo el tránsito aun cuando el semáforo funciona? No. De hecho, ¿Eh? puedo decirte que yo nunca vi agente de tránsito en París, Ajá. ni tampoco policía, porque de hecho lo que hay son unos gendarmes que lo que usan es una macana. Porque yo entiendo que parte de los entaponamientos también es esa, que a veces los semáforos están funcionando y tú ves que hay un DGC que no tiene ni siquiera noción de cuánto tiempo te está dando paso en una sola dirección y un tapón larguísimo. Suele dar Sí. prioridad a una dirección que a otra y provoca, hace todo menos ayudar. Yo Sí. Eso es una realidad. debo salir en defensa de mis amigos de la DGC, en el sentido de que, miren, la ley plantea dentro de sus normas de tránsito que hay una jerarquía de prioridad en el tránsito. Y esa jerarquía es la siguiente. O sea, primero está el ser humano, en este caso el agente de DGC. Segundo están las señales de balizamiento o de emergencia, que son estas que ponen con una llama prendida o una luz prendida, que es cuando hay algo grave en una vía. En tercer lugar está el semáforo. Óyeme bien, en tercer lugar. En cuarto lugar están las señales verticales, que son las que están colocadas al lado de la vía. Y en el último lugar están las señales horizontales, que son las que se pintan encima del pavimento. Pero cuando tú hablas de orden de jerarquía, ¿qué Sí. significa eso en palabras llanas? Bueno, que si hay un semáforo rojo y hay un agente debajo de él diciendo que sí, que pase, al que usted tiene que hacerle caso es a la gente, porque la jerarquía plantea que es el agente. Y también reitero, ¿no?, que la intención de la gente al intervenir el funcionamiento del semáforo es aportar algo que solamente un humano puede hacerlo. Y vamos a aclarar esto. Por ejemplo, es cierto que hay semáforos inteligentes, pero lo que tenemos en República Dominicana no son ninguno inteligentes. Pero los Incluso- los agentes de DGC tampoco son inteligentes. Sí, bueno, eso habría que ponerlo a prueba. Pero bueno, el caso es que los semáforos tienen una programación que permite una cantidad de tiempo para esta vía y una cantidad de tiempo para la vía que cruza esa, ¿no? Y entonces, bueno, es algo automático, tantos minutos por acá, tantos minutos por acá. Ahora, cuando interviene la gente, dije, se procura enmendar esa automatización del semáforo que en ese caso puede perturbar la lógica. ¿De qué estamos hablando aquí? De que la gente puede ver que aquí haya más densidad en esta vía y por eso prioriza en esa. En esos casos se justifica, pero no siempre es así. La mayoría de veces no es así. Pero una En- pregunta, Carlos, discúlpame, Víctor. Sí. ¿Se da el caso en semáforos inteligentes que él pueda analizar si esta vía está más congestionada y darle mayor cantidad de tiempo para que los vehículos pasen? Sí. Eso sería lo idóneo. Donde se instala un semáforo inteligente, hay toda una infraestructura tecnológica que permite el funcionamiento apropiado de ese artilugio. Por ejemplo, tiene que haber una serie de sensores que le indiquen al semáforo la cantidad de vehículos que pasan por ahí. Okay. También el semáforo debe estar dotado de rayos láser que a una buena distancia también pueden tener un reconocimiento de la densidad de tránsito. Incluso llegan más lejos que pueden distinguir el tipo de vehículo que viene ahí. Por ejemplo, si viene un vehículo de emergencia, también el semáforo estaría en condiciones de ceder,
Pero en República Dominicana no tenemos un semáforo como ese, ¿verdad? No, absolutamente. Ok. No tenemos todavía. Yo estimo que en su momento llegará, Claro. porque estamos avanzando Ahora. como país. Pero sí, hasta el momento, por lo menos yo no he visto el primero. La gente suele llamar a los semáforos que tienen conteo regresivo. Inteligente. Sí, pero son brutos, lo único que tienen conteo regresivo. Sí. Lo único que usted ve, ¿verdad? ¿En qué tiempo le va a tocar? Sí, pero está programado. O sea, él te dice que va a llegar ahí, pero ya está programado que son tantos minutos que debe dar Sí. para cada fase. ¿Cómo se llama eso? Cada fase del semáforo. Se da también con el tema de los DGC, que ellos están en las intersecciones. O sea, los DGC utilizan su radio. Sí, sí. Por el radio se comunica, ahí va el funcionario tal, dale paso. Entonces, esa prioridad, ese funcionario, claro que hay algunos que la ameritan, es lo que también provoca los embotellamientos. Entonces, yo entiendo en el caso del presidente, de la vicepresidenta, pero a veces suele pasar que se exceden el abuso de poder, de yo soy fulano, y utilizan esa herramienta para no cumplir lo que como ciudadano también deben de cumplir, ¿verdad? Sí, Que es el tema de la ley ciertamente. de tránsito. Ciertamente, este tema sí se refleja no solamente en el cumplimiento de las normas de tránsito, sino en todo. Pero debemos reconocer que no en todas las vías ni a todas horas están pasando funcionarios de esto que requieran que haya que cederle paso. Y otra cosa que debo consignar es que ese sistema de comunicación que tienen ellos permanentemente, se están comunicando entre ellos. Y la finalidad de comunicarse entre ellos es precisamente trabajar a favor de la vialidad. Por eso yo digo, soy partidario, ¿no?, de que también debemos ser empáticos con ellos. O sea, el trabajo de un agente de DGC es duro, y ellos lo asumen con mucha entrega. O sea, el nivel de entrega, póngase a mover la mano así un ratito para que usted vea. Y ellos duran una eternidad haciendo eso para citar algo, ¿no? Carlos, está muy interesante el tema de los DGC, pero quiero aprovechar este primer episodio del podcast para entrar en materia en lo que tiene que ver con educación vial. Y el público que nos está viendo probablemente no sabe qué es la educación vial, qué busca, cuál es la diferencia entre educación vial y seguridad vial. Entonces, nosotros tenemos que aprovecharte a ti para que tú establezcas esa diferencia. ¿Qué es la educación vial? ¿Qué busca? ¿Cuál es la diferencia con la seguridad vial? Y además, si nos puede decir cuáles son los actores de las vías y cuál es la diferencia entre siniestro y accidente, brevemente. Bien, lo primero es que la educación es parte de la seguridad vial. O sea, cuando hablamos de educación vial, estamos hablando de un componente de la seguridad vial. Todo lo que se hace, por ejemplo, colocar una señal en un lugar determinado, ¿verdad? Educar, formar, porque hay dos instancias a nivel de la educación vial. O sea, está la educación vial en sí, que está destinada fundamentalmente a los escolares, a las personas menores de edad, y el término correcto no es educación vial, sino educación para la seguridad vial, que es el término correcto. En ese sentido, como el propio nombre lo indica, la educación vial es un componente de la seguridad vial. La seguridad vial es la gran sombrilla que cubre todo. Y entonces, bueno, la educación vial son mecanismos persuasivos y disuasivos que procuran precisamente llevar el nivel de conciencia y conocimiento al individuo para el cumplimiento de las normas. En lo que tiene que ver con la seguridad vial son una serie de mecanismos y acciones de personas e instituciones que procuran precisamente bajar los índices de siniestralidad vial. Cuando hablamos de índices de siniestralidad vial, estamos hablando de las personas que mueren, los que resultan lesionados, las pérdidas materiales, económicas, etcétera. Eso es lo que se denomina siniestralidad vial. Entonces, instituciones y personas están dentro de la definición misma de seguridad vial, porque hay instituciones que están llamadas a accionar a favor de la seguridad vial, pero también el individuo debe, digamos, concebirse como un ente activo a favor de algo que nos afecta a todos. Estamos hablando de que nadie escapa, no importa el color suyo, la talla suya, su nivel económico, todos
padecemos esta gran problemática vial, desde las muertes, las lesiones, hasta también la pérdida de tiempo en los taponamientos y todo eso. Carlos, disculpa que tú sabes que el tiempo en televisión definitivamente es importante. Entonces, en República Dominicana mueren aproximadamente cada día 8 personas y el 60% de ellos son motociclistas, Sí. motoristas. Entonces, primero, para llevar orientación a la ciudadanía, ¿qué pueden hacer los motociclistas para evitar morir en las vías? Y después que nos explique qué pueden hacer los motociclistas, qué pueden hacer también los conductores de vehículos ya de automóviles para también evitar siniestros, accidentes de tránsito en la vía. Bueno, ojalá y lo que vamos a decir aquí encuentre oídos de parte de la comunidad de los usuarios de motocicletas. Y digo esto porque lamentablemente hay un accionar de parte de la NVIAL, que es ¿Qué es la NVIAL? La NVIAL es la Escuela Nacional de Educación Vial, y desde su fundación ha sido de gran importancia porque precisamente, al igual que los pastores evangélicos que están en campaña porque hay almas que salvar, nosotros también estamos permanentemente en campaña porque tenemos muchas vidas por salvar. ¿Qué pueden hacer los motoristas para evitar morir? Ok, mire, los motoristas o los usuarios de motocicleta conocen las causas que han determinado que ellos sean los que aporten la mayor cantidad de muertes en tránsito. Estamos hablando del 70% de los que mueren en tránsito Muy alto. son usuarios de motocicleta. Cada año en República Dominicana mueren más de 3,000 personas y resultan lesionadas más de 100,000. Incluso de esas 100,000, un porcentaje significativo resulta con lesiones incapacitantes, que es un tema que hay que prestar atención, porque cuando usted es un ente productivo y deja de serlo, hay un impacto a nivel de la familia, hay un impacto a nivel del Estado dominicano, que cabe decir que hoy en día, de acuerdo al Consejo Nacional de la Seguridad Social, el gasto por concepto de la siniestralidad vial se eleva al equivalente al 2.21% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando, señores, de cientos de miles de millones de pesos. Y lo voy a repetir para que no parezca un error. Cientos de miles de millones de pesos que se destinan. Entonces, lo que decía, para responder a tu pregunta, Víctor, los usuarios de motocicleta saben por qué ellos constituyen el principal grupo de riesgo en la siniestralidad vial. Primero, la alta velocidad que llevan los motoristas. Es cierto que la naturaleza del vehículo, la maniobrabilidad del vehículo y todo lo demás puede motivar al individuo a andar a una velocidad excesiva, pero también usted tiene que tener control. Claro. Usted tiene que controlar su vehículo, controlarse usted y controlar su vehículo. También el tema de rebasar por la derecha. El tema que está por encima de lo anterior, el hecho de no usar casco protector. Ahí estábamos leyendo en la prensa que en el primer semestre de este año la DGC impuso más de 1 billón de multas. Y de ese millón de multas, un porcentaje altísimo se debió al no uso del casco protector. Y lógicamente el conductor de una motocicleta que no usa el casco protector está, digamos, poniendo en peligro la parte más vulnerable de su cuerpo, que es la cabeza. Y esa es la cabeza la que va a impactar algún objeto o el pavimento en el momento en que tenga un siniestro vial. Y lógicamente todavía está pendiente el tema del régimen de consecuencia, que es de los 5 reglamentos que están pendientes de conocimiento, de elaboración y de aprobación por parte del Poder Ejecutivo. El reglamento del régimen de consecuencia plantea que la multa mínima a aplicar después que se aplique, ¿no? Después que se inicie ese reglamento, se introduzca, será de 10,125 pesos, que es el salario mínimo imperante en el sector público centralizado. Lógicamente, hoy en día se están aplicando las multas de la Ley 12 de 2007,
que tiene que ver simplemente de 1.500 pesos, etcétera. Pero, bueno, si el tema es el régimen de consecuencia, vamos a ver después que se aplique ya esto, ¿no? Que se ponga a alguien la primera multa, ¿no? De 10.125 pesos. Yo recuerdo impartiendo una formación a un grupo de choferes que cuando yo di este monto, uno de los choferes de carro público, que me dijo, no, profe, mire, yo le entrego el carrito mío y le pago el resto después. Se queda debiendo. Sí, o sea que quiso decir que el carrito y el que anda cuesta menos de esos 10.000 pesos y que le entregaba el carrito y le pagaba el resto después. Eso es así. Terminando ya con el tema, ¿no? De lo que corresponde a los usuarios de motocicletas, bueno, ahí están. Ese problema, ¿no? De andar tan rápido, de cruzar los semáforos en rojo, que hoy en día, y me voy a permitir esta imagen, ¿no? De hoy en día, frente a la cara del propio DGCET que está mandando a parar, ellos se meten en manada, una cantidad enorme de motoristas, y por eso yo decía que hay que ser empático con la gente de DGCET. Porque imagínate lo que debe sentir el DGCET, que es la autoridad del tránsito, que cuando él está parando, todos los motoristas vengan en contra de él, metiéndose lo que sería el equivalente en rojo. Sí. Y él no poder hacer nada porque está controlando la fluidez del tránsito. Por eso yo planteo que debiéramos ser un poco más empáticos con los agentes de DGCET, debiéramos colaborar más con ellos, claro, en vez de estar vilipendiándole y atribuyéndole un montón de cosas a los pobres agentes de DGCET. No, ellos juegan un rol importantísimo en la vía, claro que sí. Lo que pasa es que en el caso de los semáforos tenemos ahí un pequeño tema. Carlos, recientemente nosotros hemos visto que Intran ha tenido sus esfuerzos para concientizar a la ciudadanía con la campaña Sé Consciente RD. También de la mano con DGCET hemos visto muchos operativos en la calle, de personas que se ponen en los tramos de 2 y 3 DGCET para poder atrapar a esos infractores que se suben a los elevados, esos motociclistas de manera puntual. Pareciera que ellos no tienen conocimiento que de 100 personas que mueren por accidentes de tránsito, siniestro de tránsito, que es la forma correcta de llamarlo, 70 son motociclistas. También el tema de las infracciones, ellos son los más afectados porque les retienen con mayor rapidez su vehículo de motor. Se lo llevan, los retienen por un tiempo, tienen que pagar la multa, tienen que ir a tomar una charla de reeducación, que muchas veces vemos que una persona ha tomado hasta 5 veces la misma charla. O sea, no se llevan el aprendizaje que las autoridades, en este caso Intran, quiere transmitirle a través de esa charla de reeducación. ¿Qué más se debe hacer para poder impactar a este sector? Que puedan tener una conciencia de lo que implica andar en alta velocidad, de lo que implica no usar el casco protector. Por ejemplo, con el nuevo Código Penal, donde se va a penalizar que un motorista ande calibrando o que mate a una persona por andar calibrando. Hoy, por ejemplo, yo estuve viendo en las redes sociales un motorista que mató a una señora por estar calibrando. O sea, a pesar de que ven que el Código Penal le puede dar una pena de hasta 20 años de prisión, no tienen como respeto y valor por la vida, ni por la ajena ni por la propia. ¿Qué más se debe hacer para poder impactar y concientizar ese sector de que haya una transformación real en su conducta y que puedan transitar de una manera respetuosa con su vida y con la de los demás actores de la vía? Porque tenemos que entender que no andamos solos en la calle. Tenemos que respetar al otro. Muchas veces lo vemos que suben por las aceras, importunando al peatón. Entonces, yo honestamente me hago esa pregunta. Desde su experiencia, ¿qué usted considera que debe ser el punto de quiebre para que ese sector pueda tener un cambio real en su conducta? Mira, lo que ha pasado en países desarrollados, por ejemplo, nosotros tenemos el referente de España y de Estados Unidos por la cercanía, Estados Unidos por la cercanía geográfica y España por el vínculo histórico que tenemos con la madre patria. Y de hecho, la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana está fundamentada en gran medida con los contenidos de la legislación vial de España y de Estados Unidos.
Y de hecho, por ejemplo, aquí se va a implementar próximamente el tema de los puntos en la licencia, que es parte de lo que se hace en esos dos países, y también el tema de la inspección técnica vehicular, que ya no será algo como lo que se hacía anteriormente, que era de que la revista, que era un adefesio, algo que no funcionó nunca. Y también está otro tema que está, inspirado en los contenidos de España y Estados Unidos, y es lo que tiene que ver con la evaluación psicofísica de conductores, que es un elemento preceptivo antes de una persona aspirar a tener una licencia. Y yo debo recalcar sobre este particular el hecho de que en el momento, y de alguna manera voy a responder en parte lo que tú preguntabas. Por ejemplo, una persona, ya cuando se comience a aplicar en su totalidad la evaluación psicofísica de conductores, esa persona va a recibir una serie de evaluaciones que van a ir desde el aspecto fisiológico. O sea, por ejemplo, una persona que tenga algún problema fisiológico visual, por ejemplo. Sí, exacto. Psicomotriz. Sí, psicomotriz, pero también, por ejemplo, fisiológico a nivel del corazón. Alguien que tenga algún problema cardíaco que represente un peligro para la seguridad de otros. Que sea una persona propensa a tener un evento que ya no es aconsejable que esté conduciendo un vehículo. Porque usted está conduciendo un vehículo, cualquier eventualidad que usted padezca va a afectar a los demás. Sí, claro. Y entonces ahí el problema de diabetes, de cualquier otro problema de fisiológico va a ser evaluado ahí. Pero también va a ser evaluado lo que tú decías, ¿no? En la psicomotricidad del individuo, que es la capacidad de moverse. También en la percepción sensorial, los órganos periféricos, la vista, el oído, que también funciona, que es importante al manejar un vehículo. Pero hay uno de esos elementos que es bien importante, y es la evaluación psicológica. ¿De qué estamos hablando aquí? Que ustedes van a hacer una evaluación emocional, una evaluación psicológica, una evaluación mental. Cada uno de estos niveles de evaluación es fundamental para determinar la aptitud que usted pueda tener, las aptitudes con P, las aptitudes que pueda tener para conducir un vehículo. Y está claro, por ejemplo, que la mayoría del que anda conduciendo un vehículo en la calle actúa como loco. Le hace entender al otro que está más loco que él. O sea, porque eso es lo que este no está más loco que yo. Entonces vivimos jugando al loco. Sí. A ver cuál es el más loco, pero también vivimos jugando a ver cuál es el más aburrido. Como ustedes entenderán, aburrido o loco implica un problema, o sea, de una dimensión, ¿verdad?, emocional, psicológica, mental. Carlos, ahí se aplica una situación que se da mucho en la calle, que el que viene conduciendo dice, él no es loco para meterse, y el que va a cruzar dice, él no es loco para chocarme. Entonces estamos se da una colisión. Jugando al loco. Porque estamos jugando al loco. Efectivamente. Pero ¿qué va a pasar? Que este juego del loco se va a acabar. Porque ya cuando te hagan una evaluación psicofísica seria, ¿verdad?, y se determine que tus condiciones emocionales, mentales, psicológicas no se corresponden con el nivel de responsabilidad que debe tener una persona al manejar un vehículo, ya tú vas a quedar descartado. Sí, pero se va a aplicar eso, porque aquí hay muchas leyes que prohíben muchísimas cosas y se siguen haciendo. O sea, si yo a través del análisis detectan que no puedo conducir y pago un dinerito por detrás, ¿no me van a dar la licencia? Mira, dentro de la respuesta que yo tenía preparada para Nas, está precisamente lo que te voy a decir ahora y tú me diste el play. Señores, ya es tiempo de que el dominicano comience a asumir una actitud, con C, actitud, diferente frente a su actuación ciudadana. Voy a explicar esto. Así como yo pedí ahorita que debemos ser más empáticos con los agentes de IEC, así también entiendo que ya los dominicanos debemos dejar de pensar de esa manera. Dejar de pensar, no, hombre, no, que aquí hay un montón de leyes y nadie las cumple. Y eso lo van a cumplir. Tú verás, muchachos, no va a pagar. Yo prefiero no entender que vamos a procurar que haya mecanismos de control que impidan ese tipo de cosas. Vamos a aspirar, por ejemplo, ahora que tenemos el tema de giro a la izquierda, ¿verdad? Sí. Ahí se requiere en gran medida la participación del ciudadano en el entendido
de que se están buscando soluciones a la problemática de la movilidad. Y desde ese punto de vista debemos accionar, colaborar, no contradecir, contribuir a esto. Que funcione o no, se hizo el intento. Debo decir con respecto a esto, Víctor, del giro a la izquierda, que esto es muy oportuno porque tenemos un parque vehicular desbordante y alguna medida tenemos que procurar porque el crecimiento del parque vehicular continúa. 6,000 y pico de vehículos. Sí, tenemos más de 6 millones de unidades. 6 millones. Sí, y creciendo. Es así. ¿Y por qué creciendo? Porque la posesión de un vehículo es un ideal que todavía está vigente y más que nunca. Lógicamente, en la medida que se vaya cambiando la cultura de la movilidad, pero para cambiarla se requiere implementar lo que se ha estado haciendo, que debemos ponderar, ¿no?, la acción de los últimos gobiernos que hemos tenido que han accionado en esta dirección. O sea, Leonel comenzó con la primera línea del metro, el Danilo continuó, ahora el actual presidente ha hecho un gran trabajo, también está ampliando todo eso. Y en la medida en que usted le ofrezca al ciudadano medios de transporte que sean seguros, asequibles, accesibles y puntuales, en esa misma medida comenzará a cambiar la cultura de la movilidad del dominicano. Una pregunta, Carlos. ¿Cuáles son los factores que intervienen en las vías para causar accidentes o siniestros? ¿Y qué es el manejo defensivo? Ok, bien. Una cosa está vinculada con la otra. Ajá. A través del manejo defensivo procuramos dar respuestas racionales a las irracionalidades de otros conductores y más aún de otros usuarios de la vía pública. Porque hay que considerar también que el accionar incorrecto de parte de un peatón impacta el espacio vial. Claro. Y lo que más cometemos, y yo me incluyo, porque lo hacemos todos los peatones, cometer imprudencia en el entendido de que deben protegernos, que por la ley lo plantea, lógicamente, Sí. que el conductor de un vehículo debe proteger, pero uno abusa. Así como abusamos, por ejemplo, con los camiones, que nos le metemos adelante porque que no lo va a alcanzar rápido, que es un camión que va, todo eso. Pero bueno, el manejo defensivo plantea que es manejar para salvar vidas, tiempo y dinero a pesar de las condiciones reinantes y de las acciones de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si está lloviendo, hay condiciones reinantes que te llevan a ti a revisar la manera como tú debes manejar. Por ejemplo, hay algo en este sentido que diferencia lo que es exceso de velocidad y velocidad excesiva. ¿Cuál es la diferencia? Sí. El exceso de velocidad supone que en un trayecto, en un tramo vial, hay, digamos, una velocidad máxima permitida de 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Sí. Y tú pasas a 81, ya tú vas a exceso de velocidad. Ahora bien, si está lloviendo torrencialmente de frente para ti, que los limpiavidrios no te ayudan, ¿no? Los limpiaparabrisas. Sí. Y la distancia de visión tuya está muy corta y tú vas a menos de 80 kilómetros por hora en ese tramo donde la velocidad máxima es de 80 kilómetros. Tú vas a velocidad excesiva. Claro. Porque esa velocidad, aun tú vayas a 70 o a 60, para esa condición de manejo es excesiva. Y concluyendo al cierre que tú planteabas, entonces, bueno, como el manejo defensivo procura dar una respuesta racional a través de técnica, a través de estrategias y a través de fórmulas de manejo defensivo, entonces en ese mismo sentido, en la medida en que los conductores asuman técnicas, estrategias y fórmulas de manejo defensivo, en esa misma medida el nivel de conciencia, la actuación la actitud de parte de los conductores va a ser diferente, porque va a haber un mayor grado de conciencia, de conocimiento también, lógicamente, pero sobre todo de la conciencia que se requiere para tú entender que tú debes ser seguridad vial al conducir en las calles. ¿Por qué es importante aplicar mecanismos de seguridad a los
niños que van dentro del vehículo. Cuando tú vas conduciendo, lleva niños en el asiento de atrás. ¿Por qué es importante que usen el cinturón de seguridad, que vayan utilizando el asiento especial para los niños? Explícanos algo de eso. Sí, mira, esto se enmarca también y es un tema importante dentro de la cultura vial del dominicano. Por ejemplo, digamos que un sistema de retención infantil para un hijo de uno, digamos que cueste 10,000 pesos, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no se siente motivado a gastar esa cantidad de dinero, que no es gastándola, sino invirtiéndola a favor de la seguridad de su hijo. Los sistemas de retención infantil vienen diseñados de acuerdo a la talla del niño más que la edad, porque sabemos que no todos los niños de 6 años tienen la misma talla, o sea, a veces son tallas con una diferencia enorme. Ya sea por el peso, la altura. Sí, efectivamente, la talla es lo que cuenta. Y entonces, para los pequeños, existen lo que le llaman los sillitas, que deben ser colocadas en la parte posterior del vehículo en dirección contraria al tránsito, cuando es un bebé. Ya en la medida que va avanzando la talla del niño, ya se puede colocar con otro aditamento en la parte posterior del vehículo, con otro sistema de retención infantil. Un detalle importante a considerar en esto es que a veces las madres o los padres también, pero sobre todo las madres, que son las que más cargan los niños, creen que teniendo un bebé en sus manos es el lugar más seguro al andar en un vehículo. Y debo decirles a todas las madres aquí que cuando hay una colisión, automáticamente el cuerpo suelta lo que tenga porque va a tratar de protegerse con las manos. Claro. Y instintivamente tú vas a soltar lo que tienes. El lugar más seguro para un bebé no son los brazos de su madre, es un sistema de retención infantil apropiado a su talla. Y lo que se invierta en un hijo, sea un bebé o un niño, es una inversión que debe ser considerada. Y aquí, como dije, ¿no? Tenemos un tema que es parte de la cultura vial del dominicano. Oye, ahora ya, ¿qué incidencia tiene el consumo de alcohol a la hora de conducir? Sobre todo en República Dominicana, que la gente bebe tanto. Sí, tenemos que consignar también, no solamente que beben mucho, sino también que consumen muchas drogas. Es una realidad insoslayable de que hoy en día hay un consumo muy alto de drogas en República Dominicana. Yo vivo en un barrio y no sé de lo que estoy hablando, ¿no? Además del alcohol, que es la droga legal, también hay la ingesta de drogas de otro tipo. Las drogas más comunes son el alcohol, la marihuana y la cocaína. Las tres drogas tienen efectos comunes y otro distintivo cada una de ellas. Por ejemplo, el alcohol tiene problemas de cálculo de distancia, de coordinación, de percepción. Por ejemplo, cuando usted está bajo los efectos del alcohol, es mentira que uno maneja mejor cuando está bebiendo. Es un tema de percepción, porque también el que está bajo los efectos del alcohol cree que baila mejor que todo el mundo. Hay muchos que hablan inglés aunque nunca hayan estudiado inglés. Creen que hablan bonito, que enamoran bonito y todo lo demás, y sabemos que no es cierto. Lo que pasa es que se desinhiben y Sí. todo lo que conscientemente le avergüenza o lo limita, pues con el alcohol Sí, dicen se va. que cuando entra el alcohol sale la verdad. Y hay algunas verdades que son incómodas. Entonces, ¿cómo afecta el alcohol? Tú tienes problemas para frenar, tienes problemas para... Sí. Primero, la desinhibición, como planteaba Anas. Ya el hecho de que tú te desinhibido, no prestas atención al rigor. O sea, al manejar un vehículo es algo riguroso. Y la mejor muestra de ello, cuando tú manejas un trayecto muy largo, tú tienes dolor en alguna parte del cuerpo porque te hace tensa. Y esa tensión es la atención que tú pones al rigor de manejar un vehículo. Al manejar un vehículo hay que atender a 20,000 cosas. Hay que coordinar 20,000 cosas. Y uno se da cuenta de eso cuando está aprendiendo a manejar, que comienza a cometer errores, ¿verdad? Que hay que atender muchas cosas al mismo tiempo. El alcohol te crea problemas de coordinación, te crea problemas de percepción, tú no ves igual. De hecho, hay un fenómeno que se denomina efecto túnel.
y es que la percepción del que está bajo los efectos del alcohol se reduce considerablemente. También está el tema, ¿no?, de que usted, digamos, el alcohol hay que considerar que tiene dos etapas, una etapa estimulante y una etapa depresiva, y se manifiesta cuando usted está manejando, dependiendo de la etapa en la que esté. Por ejemplo, en la primera etapa tú estás bailando, te botaron y tú, no, bueno, que me botó, está bien. Pero ya después en la segunda etapa es cuando tú comienzas a llorar porque te botaron. Por ejemplo, Carlos, si yo estoy conduciendo y estoy en la etapa estimulante, eso puede provocar que yo ande en exceso de velocidad. Efectivamente. Y con el efecto túnel, obvie lo que está en mis laterales, ya sea un peatón, una señal de tránsito, etcétera. ¿Y si yo combino eso con el uso del celular? Bueno, hay dos factores de riesgo. Sí. No, y de hecho, déjame decirte que precisamente el alcohol y las drogas es un factor de riesgo. La velocidad es un factor de riesgo y también la distracción. Pero se combinan porque el que está bajo los efectos del alcohol no valora el riesgo de mirar un celular. Y es probable que dentro de la condición se fije más. Ajá. Él siempre lo hace. Quiera mirar más el celular. Lo hace como de costumbre. Y también no va a prestar atención a que va muy rápido. Claro. O sea, todos los factores de riesgo están interconectados. Sí. En conclusión, por ejemplo, la cocaína te da, es un alcaloide, te altera, te eleva, te acelera, te da un sentido de control falso. Tú crees que eres el que domina, el que está, pero todo eso es falso. Y en lo que tiene que ver con la marihuana, la parte distintiva de la marihuana es la relajación extrema que provoca la marihuana. Y entonces esa relajación extrema está contraindicada para el rigor de manejar un vehículo. Tú no puedes estar extremadamente relajado manejando un vehículo. Tú tienes que tienes que estar atento. Prestar atención, ¿no? O sea que todo eso se combina. Entonces, abordando lo que usted mencionó ahorita de la etapa de declive del alcohol, que es cuando ya uno comienza a bajar. La etapa depresiva. Sí. Eso puede significar que el conductor se pueda dormir al volante. Efectivamente. Y provocar por esa acción un siniestro vial. Sí, lo que se denomina somnolencia en esa etapa secundaria del alcohol, es la somnolencia, como su nombre lo indica. O sea, tú no estás en vigilia. La vigilia es lo que tú requieres al manejar un vehículo, y una vigilia extrema. Pero imagínate que se apague esa vigilia, que se aminore, se aumenta el riesgo de verte involucrado en un siniestro vial. Entonces, tú me pediste ahorita, y antes de que terminemos, me pediste que destacara la diferencia entre siniestro vial y accidente de tránsito. Sí. Y yo quiero hacer eso porque hay de parte de instituciones internacionales que ellos llaman el cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma es establecer con claridad que lo que ocurre en la mayoría de los casos a nivel de los hechos de tránsito que provocan lesiones, muertes, pérdidas materiales, etcétera, no son accidentes, son siniestros viales. ¿Por qué? Porque hay responsables, pueden ser evitables y pueden ser prevenibles. Se llama accidente de tránsito cuando hay un hecho que no tiene responsable, que no puede ser prevenible y que no puede ser evitable. Le voy a dar un ejemplo. El joven al que le cayó un árbol en las proximidades de la UAS. Eso fue un accidente de tránsito. Ahí no hubo un accionar responsable de alguien. No hubo responsable. Eso no era evitable. No era prevenible. Entonces, eso sí es un accidente. Un accidente de tránsito. Y como ustedes entenderán, lo que menos sucede son accidentes de tránsito. Y también se está procurando dentro de este cambio de paradigma de que se le llame siniestro vial para quitarle esa parte de amortiguación que te hace sentir a ti liberado de responsabilidad. Sí. Fue un accidente, pero no lo fue. No lo fue. Porque fue fruto de alguna imprudencia de alguien en la mayoría de los casos. Dime algo, Carlos. Del 100% de siniestros o de situaciones que se dan en el tránsito, ¿cuál es el porciento que aplica para siniestros y el porciento que aplica para accidentes? Y también de esos siniestros que ocurren, ¿qué cantidad es mecánica y qué cantidad es humana a nivel porcentual? Una buena pregunta. Mira, hay algo que se llama el triángulo de la siniestralidad vial. El triángulo de la siniestralidad vial no es otra cosa que
en qué porcentaje de incidencia tienen esos 3 factores de incidencia. Los 3 factores son el ser humano, el vehículo y la vía. Entonces, bueno, generalmente lo que sucede por causa del vehículo y lo que sucede por causa de la vía son generalmente accidentes de tránsito, porque no son por un humano, por una acción no hay responsable humano. Entonces, en ese sentido, se ha establecido que el 95% de los hechos de tránsito son responsabilidad de un humano. Wow, el 95%. Y solamente el 5% se distribuye entre la vía y el vehículo, lo cual indica que llevándolo a la práctica de que el ser humano es el que comete los siniestros viales, entonces estaríamos hablando que un 95% de los hechos de tránsito serían siniestros viales y solamente el 5% se podría considerar accidente de tránsito. Bueno, para nosotros un placer, Carlos, haberte tenido aquí en este primer episodio de Pauta Vial Podcast. De verdad que ha sido de bastante provecho. Espero que nuestros oyentes puedan sacar de este episodio lo mejor, aprender como nosotros hemos aprendido de todo lo que has mencionado hoy aquí. Víctor y yo, y en otras ocasiones con Carlos, estaremos trayendo más contenido de valor para que todos podamos nutrirnos en educación vial o en educación para la seguridad vial, como mencionó nuestro querido Carlos. Así que muchísimas gracias, Carlos, y esperamos que este contenido que hemos llevado a ustedes sea de utilidad, que lo puedan aplicar en sus vidas y hasta una próxima entrega. Eso es así. Muchas gracias.